Bien, terminamos realmente con nuestra materia, así que lo que vamos a hacer hoy día es hacer un rápido resumen de los puntos más importantes de lo que vimos en el semestre. El día martes no voy a estar disponible, así que no hay clase como tal. Le pedí a los ayudantes que hubieran de coordinar con ustedes una ronda de consultas, ayudantía extra o algo, así que por favor estén atentos a eso. Después de eso ya viene Navidad y nos estaríamos viendo recién de vuelta el próximo año. Así que mis mejores deseos para estas fiestas para todos ustedes y comenzamos. Algunos preliminares matemáticos, nosotros habríamos de notaciones asintóticas, definimos las notaciones asintóticas comunes, el O mayúscula, omega mayúscula, zeta mayúscula, omega minúscula, O minúscula y similar. ¿Sí? El factor Z minúsculo también, pero bueno, ya, no importa. Las que más usamos en realidad son las primeras tres, de repente usamos las últimas, pero las otras en realidad las usamos menos. Y también explicamos algunas de las reglas para su manipulación, que hay que tener la expresión que después se pueden usar casi como si fueran cantidades algebraicas normales, pero hay algunos detallitos que hay que tener presentes. Cuidado, en general sí, hay varias definiciones ligeramente diferentes de qué es lo que significan las distintas notaciones. En caso de duda, en caso de necesidad de cuidado extremo, tenga cuidado, vea bien qué es lo que define el texto que está revisando. Vimos de algo de probabilidades, un poquitito de probabilidades discretas, le hicimos varios resultados importantes, en particular la linealidad del verde esperado. Vimos algunas estadísticas de procesos de Bernoulli en realidad, que son secuencias de intentos independientes con la misma probabilidad de éxito. Y de, revisamos algunas cotas, derivamos algunas cotas simples bastante útiles porque realmente no dependen de cómo están distribuidos los datos, las cotas de Markov, Chebyshev y Chen. Suelen ser cotas bastante sueltas, digamos, pero porque precisamente no consideran la distribución de los datos, pero no suponen nada, así que también es una gran ventaja. Hablamos de propagación de errores en secuencias de cálculo, como estoy afectando. Discutimos los fenómenos de algoritmos inestables y problemas mal condicionados. Un algoritmo inestable en el fondo va amplificando errores que se van produciendo en el camino, y eso es bastante fatal. Obviamente deberíamos preferir, si tenemos la opción, un algoritmo estable. Problemas mal condicionados son problemas en los cuales el resultado exacto depende de forma muy sensible de los datos de entrada. Por lo tanto, hasta el mejor algoritmo hasta el algoritmo más estable nos va a dar resultados, malos resultados, digamos, resultados incorrectos, si partimos con datos de entrada ligeramente erróneos. Definitivamente, si un problema es mal condicionado, hay que tener extremo cuidado con cómo qué hacer con él. ¿Sí? No entramos en mayor detalle en esas cosas. Y de ahí nos fuimos a
nuestro primer tema en la parte de algoritmo numérico, que es el problema de aproximar ceros. En el colegio, en la universidad, nos enseñaron a resolver toda clase de ecuaciones, pero rara vez en la práctica las ecuaciones que nos interesa resolver son la típica ecuación cuadrática que uno ha aprendido a amar en la educación media. Se usan métodos iterativos, que dado una aproximación del cero, ojalá entreguen una aproximación mejor. Definimos el orden de un método de búsqueda de ceros y discutimos y analizamos la convergencia de varios métodos. No entramos en convergencia local, habría que decir. Algunos métodos lineales que nosotros vimos que básicamente en cada caso el error disminuye aproximadamente en una fracción por un factor fijo, digamos, con respecto al error anterior. Son el método de bisección, método regular falsi y iteración del punto fijo en general. Obviamente, iteración del punto fijo puede en realidad ser mucho mejor el orden que eso. Vimos métodos cuadráticos, en particular vimos el método de Newton, y vimos métodos que están entre medio, como el método de la secante, que tiene orden 1,6 y algo. En el apunte, si ustedes lo revisan, hay alguna discusión extra, hay una serie de otros métodos, hay métodos cúbicos y qué sé yo, pero en realidad la práctica, los métodos que más se usan son esos que se plantean ahí. Método de Newton, cuadrático, así que la derivada es más o menos simple, echémoslo para adelante con eso. Para casos feos, en que sea complicado, calcular la derivada, resulte muy costoso, use método secante. Si la función se porta muy mal, en realidad una de esas mejor es usar disección. Y hay una cosa que se conoce como el método delta cuadrado de Aiken, que lo que hace es aumentar la rapidez con la que converge un método, independiente del orden del método original, digamos. Esa cosa da un método más rápido. Eso es una buena opción si es que el método que uno tiene entre manos está funcionando muy lento. Después de hablar de búsqueda de ceros, que como digo aquí simplemente es un rechazo sobre lo que vimos nosotros en clase, planteamos el problema de interpolación y vimos que hay varias formas de enfrentarlo. Interpolar con un polinomio, sobre todo el rango. La otra opción es, en el fondo, dividir el tramo que nos interesa en varios tramos más chicos y considerar cada tramo por separado. Interpolar, por ejemplo, con un polinomio, que en realidad tiene más o menos lo mismo anterior. Aunque ahí también hay algunas variantes, digamos, particularmente lo que se conoce como el método de Splines, que lo que busca es una secuencia de polinomios que aproximen, que pasen por los puntos dados, pero que además cumplan con ciertas condiciones de regularidad, digamos, en los puntos donde se encuentran dos tramos. Por ejemplo, que tenga la misma derivada, o sea, que el asunto no tenga esquina. ¿Sí? No entramos en este detalle. ¿Sí? Y la otra cosa que en realidad está relacionada, pero se escapa de nuestro ámbito de acá, es la idea de ajustar una curva. O sea, suponer que, por ejemplo, no sé, los datos están bien representados por una parábola y encontrar la mejor parábola, la parábola que mejor se ajuste a eso. ¿Sí? En mayor detalle analizamos la opción de interpolar mediante un polinomio sobre todo el tramo.
vimos la forma de Lagrange y de Newton del polinomio interpolador. En todo caso ahora me está haciendo la duda, no sé si vimos la forma de Newton en clase, pero por lo menos en la punta está. Y hablamos de la forma baricéntrica, que en realidad termina siendo la que existe un montón de experimentos que se han hecho en un análisis bastante detallado a partir de gente que realmente sabe del tema. Se recomienda eso por estabilidad, por estabilidad numérica y por tener menos trabajo en general. Derivamos el error que cometemos al interpolar y vimos que es una fórmula más fea, digamos. Y nos encontramos, planteamos, en el fondo vimos que existía el fenómeno de Runge, que en el fondo podemos tener una función que en el, ¿cómo se llama? En la gráfica se ve bastante mansita, pero que en cambio al interpolar con polinomios, particularmente con polinomios de grado muy alto, los errores se empiezan a disparar. Y discutimos también que podemos mitigar ese problema si que nosotros tenemos la libertad de elegir los puntos que vamos a utilizar para interpolar, utilizando polinomios puntos de Chebyshev. ¿Sí? Después de lo anterior, entramos a nuestro último tema dentro del amplísimo ámbito de lo que son algoritmos numéricos, que es el tema de cuadratura, o sea, de fondo calcular el valor de una integral definida. Derivamos las fórmulas correspondientes para rectángulos, trapezoides y Simpson, que básicamente son todas fórmulas compuestas. Básicamente lo que hacen es aproximar la función por tramos y sumar las integrales de cada uno de los tramos. La razón de usar, por ejemplo, Simpson o alguna otra fórmula de grado bajo es precisamente porque de esa manera nos ahorramos el tener que estar lidiando con cosas como el fenómeno de Runge. Además que las fórmulas resultan un poquitito más manejables. Y derivamos también fórmulas para el error. Básicamente lo que estamos haciendo es tomar el, ¿cómo se llama? El polinomio que interpola y integramos eso. Un punto interesante es el tema de cuadratura de Gauss. Si elegimos con cuidado los puntos en los que se evalúa la función, vamos a obtener fórmulas que son exactas para polinomios de grado mayor de lo que tendríamos derecho a pedir si consideramos puntos, por ejemplo, igualmente espaciados, puntos dados. Tenemos grados de libertad adicionales, tenemos más variables sobre las cuales incidir y por lo tanto podemos hacer que la función funcione para polinomios de grado mayor con el mismo trabajo, que es la gracia precisamente. Desarrollamos un poquitito de la teoría de polinomios ortogonales, que es relevante para esto, para de obtener una de las fórmulas y poder deducir que en realidad los modos necesarios para la cuadratura de Gauss son ceros del polinomio correspondiente. Con eso cerramos nuestra parte de algoritmos numéricos, que en el fondo son calcúlenme esta cosa. Y eso no quiere decir que no haya mucho más que discutir al respecto. Por ejemplo, está toda la amplia área de cómo calculamos el valor de alguna función. Alguien tiene que darse el trabajo de encontrar una aproximación razonable a la función
exponencial, o logaritmo, o lo que sea, para entregárnosla, por ejemplo, en nuestra calculadora, como se hace. Además de esas funciones, obviamente hay todo un zoológico de funciones adicionales que interesan toda clase de áreas que requieren entonces también técnicas para calcular sus valores en forma difícil. Ahí tenemos otra área bastante gigante. Está toda el área que tiene que ver con resolver sistemas, o sea, ecuaciones diferenciales, ordinarias y de las no ordinarias, parciales. ¿Sí? Esa clase de temas son relevantes, por ejemplo, a la hora de que queramos, por ejemplo, el pronóstico del tiempo se basa en plantear un sistema de ecuaciones diferenciales parciales que describen cómo va evolucionando las distintas variables, presión, temperatura, movimiento, humedad y cuánta cosa hay en la atmósfera. Resolviendo esas ecuaciones, nosotros podemos saber cuál va a ser la situación aproximadamente en un tiempo más, y eso entonces nos permite de ahí decir, la situación es esta y eso significa que en esta parte va a llover. Bien, ese es el tema de resolver ecuaciones diferenciales parciales, numéricamente. Soluciones exactas, digamos, analíticas, esa clase de cosas olvídense, no existe. ¿Sí? Y está también toda la gigantesca área que tiene que ver con lo que podríamos llamar álgebra lineal numérica, o sea, que si yo resolver el sistema de ecuaciones, multiplicar matrices, toda esa clase de cosas, que si las matrices del caso son relativamente pequeñitas no hay mayor problema, la cosa se empieza a poner feaza, así que lo que ustedes quieren hacer es resolver un sistema de 1000 ecuaciones también incógnitas. Ya, después vimos también la parte fuerte del ramo, básicamente, es una parte que podríamos llamar de algoritmos combinatorios, algoritmos discretos o alguna cosa así, no sé cuál sea el nombre exacto al respecto. Lo que nos interesa es diseñar y analizar algoritmos para resolver problemas discretos. Herramientas fundamentales en la parte matemática de este cuento obviamente son la combinatoria, estamos hablando de objetos como árboles y otras cosas así, solución de recurrencias y cálculo de ciertas sumatorias que aparecen por todos lados. Y bueno, obviamente está el tema de lógica y demostraciones para demostrar que nuestros algoritmos realmente hacen lo que se supone que hagan, y eso significa demostrar temas de Conrad Maitrey. No precisamente en el orden en que lo vimos nosotros, en algún orden que puede ser útil para entender un poco mejor la relación entre ellos. Hablamos de algoritmos voraces que nos dicen esas cosas nunca funcionan. En realidad no es tan simple. Rara vez funciona. Las situaciones bajo las cuales un algoritmo voraz funciona y da el resultado esperado son bastante exigentes, digamos, y son muy pocos los problemas que las cumplen. Para demostrar que el algoritmo voraz me está entregando realmente la solución pedida, vimos que la manera clásica de demostrarlo es demostrando que cumple con tres condiciones. La condición de greedy choice, hay una solución óptima que incluye la elección para el paso del caso hecha por el algoritmo voraz. Entonces, inductive substructure
básicamente dice que no hay restricciones externas. Básicamente lo que nos está diciendo es, oiga, a la hora de decir tomé esta decisión, me queda un problema más chico a resolver. Ese problema más chico hay que definirlo de tal manera que no dependa de lo que habíamos decidido originalmente. Optimal substructure, la elección voraz cuenta con la solución óptima del problema restante, es una solución óptima del problema completo. La parte liosa aquí suele ser la parte número 1, choice, demostrar que hay una solución que incluye ese primer paso como lo estamos decidiendo nosotros. El resto básicamente suele ser relativamente simple, no siempre. Programación dinámica, en el fondo es la misma idea anterior, pero oiga, no se me ocurre ningún criterio que sirva en todos los casos, entonces no me queda otra que revisar varias alternativas. No me puedo quedar simplemente con una elección. Claro, el problema que lleva eso es que nos va a llegar normalmente a repetir, resolver el mismo problema un montón de veces, el mismo problema más chico. Solución a eso es almacenar las soluciones a los problemas más chicos la primera vez que me tropiece con él, ¿entiendes? Y después simplemente usarlo. Las opciones en ese sentido son usar lo que se conoce como memorización, que en el fondo es calcule nomás, pero cuando le pidan calcular un nuevo, resolver un nuevo subproblema, revisa si es que ya lo tiene resuelto, si está resuelto, cheque los resultados que tenía almacenado por ahí. En caso contrario, resuélvalo de cero, digamos, y guarde el resultado para referencia futura. Programación dinámica es la idea de ir, de almacenar, de precalcular, digamos, los valores en algún orden, de tal manera que cuando llegue el momento de usar el resultado de resolver un subproblema, ya lo hayamos resuelto. Para que esta cosa funcione, tienen que cumplirse también tres condiciones que, si ustedes se fijan, son bien parecidas a las condiciones para el caso de algoritmos voraces. Complete Selection básicamente nos solicita que nos aseguremos revisar todas las opciones posibles para el paso que estemos considerando. En contraste con Greedy Choice, que básicamente elige uno y los otros ni los mira. ¿Sí? El resto de los pasos, ese Greedy Choice ahí sobra. Inductive Step Structure, la misma idea exactamente que en el caso de ¿cómo se llama? Algoritmos voraces. Y Optimal Substructure también la misma idea, pero no elección voraz. Demasiado copy-paste, parece. Ya. Ahora, el tema es que aquí no es como en el caso de algoritmos voraces, cosa de llegar y echarle para adelante. Acá tenemos que hacer las cosas con un poquitito más de cuidado. Para plantear una solución por programación dinámica a un problema, y por favor para esto remítase a revisar el apunte donde se discute el tema en bastante más detalle que los pasos bien al grueso que estamos planteando acá. Primera cosa, plantear el problema como una solución recursiva. Sí, probablemente sea horrenda e ineficiente, pero a uno le da una idea de
la estructura del programa y cómo funciona. Y segundo, aunque esa solución pueda ser horrendamente ineficiente, es de esperar que sea una solución simple, un programa sencillo, que nos pueda servir por lo menos para, o sea, nos va a servir para estar seguro de que realmente está bien hecho y por lo tanto nos puede servir para contestar las soluciones más sofisticadas como casos de prueba. Con todo ya, a partir de la solución recursiva anterior, las soluciones en orden bottom-up, o sea, no a partir de arriba hacia abajo, como lo hace la recursión, sino que en el fondo ir trabajando desde las hojas hacia la raíz. Que eso es lo que básicamente es la idea básica de prevención dinámica, trabajar desde las hojas hacia arriba. Teniendo claro eso, cómo están relacionadas las distintas piezas entre sí, llega la hora de definir alguna clase de estructura para almacenar soluciones de sus problemas y cómo están relacionados entre sí. Y defina en qué orden vamos a ir llenando esa estructura. O sea, esa estructura inicialmente está vacía, vamos a ir calculando desde las hojas hacia el centro, digamos, hacia la raíz de lo que nos interesa. Otro tipo de estrategia es utilizar alguna clase de estrategia de búsqueda exhaustiva. Hay varias estrategias basadas básicamente en algoritmos de búsqueda o más bien de recorrido de grafos, con la idea de ojalá ir probando aquellas ramas que de alguna forma sabemos que no nos pueden llevar a la solución. La base de todo el cuento es backtracking, donde la idea es básicamente tentativamente decidir alguna cosa, echarle para adelante, es que nos encontramos con que llegamos a alguna clase de camino sin salida, estamos en un atolladero, bueno, nos echamos para atrás e intentamos la alternativa siguiente. Esa cosa, en el fondo, si ustedes la miran, es búsqueda en profundidad, pero no de forma recursiva. Obviamente podemos hacer búsqueda a lo ancho de forma más o menos parecida. ¿Sí? Si vimos también los algoritmos de búsqueda a lo ancho y en profundidad no recursivos correspondientes, para la gente que tiene alergia a la recursión. Branch and Bound es la idea de backtracking en el fondo, pero combinado con usar alguna cota superior al óptimo que se pueda lograr desde alguna posición dada. Si esa cota superior resulta peor que lo que ya sabemos que puede lograrse, seguir explorando esa rama simplemente para confirmar que por ahí no va la cosa no tiene sentido. Y eso, la idea de Branch and Bound en el fondo es precisamente probar en esta clase de situación. Otra idea aplicable también en muchos casos es el algoritmo asterisco, que es en el fondo la búsqueda inteligente del camino más corto para llegar a un cierto destino. Otra estrategia que nosotros discutimos fue la estrategia de dividir y conquistar, que básicamente es dividir el problema en problemas del mismo tipo más pequeños, resolverlos recursivamente y finalmente combinar los resultados. Acá vimos que en caso de que dividimos en trozos del mismo tamaño, podemos recurrir al teorema maestro que desarrollamos en detalle, o para casos en que las divisiones no son iguales de algunos otros cachirulos adicionales, tenemos una versión un poquitito más cruda, que es el teorema de Acrabas. Discutimos el algoritmo Quicksort,
Primeramente porque ordenar es una operación extremadamente importante. Segundo, QuickSort es el algoritmo de ordenamiento más rápido que se conoce hasta el día de hoy. Y tercero, sorprendentemente, este algoritmo, que es bastante complejo, se puede analizar en forma bastante completa usando herramientas bien pedestres, sin tener que entrar a usar cosas demasiado sofisticadas. O sea, tiene sus desventajas desde el punto de vista didáctico y también desde el punto de vista eh, práctico. QuickSort es dividir y conquistar, pero no tenemos control sobre la división, o sea, puede resultar una división cualquiera. Y esa situación la analizamos de forma directa y también dimos un análisis probabilístico de cómo se comporta esta cosa. Hablamos luego de algoritmos aleatorizados, los cuales la idea es que usan elecciones al azar en su funcionamiento. Tiempo de ejecución en general va a ser una variable aleatoria, al igual que el resultado, o sea, no siempre vamos a tener el mismo resultado, puede dar un resultado u otro dependiendo de las decisiones que tome internamente. Hablamos de algoritmos Las Vegas, que dan siempre el resultado correcto, con tiempo de ejecución esperado, finito, pero no tenemos una cuota al tiempo de ejecución. O sea, si por ejemplo lo que hacemos es lanzar una moneda hasta que salga cara, bueno, puede ser que tengamos de contra requete mala suerte y cara no salga nunca. Estamos durante años lanzando la moneda y nunca sale cara. Claro, la probabilidad de que eso ocurra es infinitesimal, digamos, pero no está prohibido que eso ocurra y por lo tanto no está acotado el tiempo de ejecución de ese algoritmo. ¿Sí? Y el algoritmo de Monte Carlo, que no siempre dan el resultado correcto, pueden dar alguna señal de falla o simplemente no terminar. ¿Sí? Razones para usar algoritmos de este tipo. Una razón es frustrar ataques. O sea, si un atacante puede de alguna manera cocinar datos a ser entregados a nuestro programa, de tal manera de que fuerce a nuestro programa algún algoritmo dentro de él a utilizar, a caer en el peor caso, puede echarnos a perder el rendimiento en forma feroz. Si nuestro algoritmo toma elecciones al azar, al atacante no le queda otra que adivinar y queda básicamente de vuelta en la situación de un ciudadano en la calle que no sabe cómo funciona el cuento por dentro y le interesa también tampoco probablemente y por lo tanto no tiene considero para montar un ataque como el que yo comentaba. Otra posibilidad es por muestreo. Si nosotros queremos conocer las propiedades de alguna población gigante, eh, generalmente va a ser poco práctico revisarlos todos. En ese caso, tomar una muestra y obtener el resultado que a nosotros nos interesa para la muestra puede ser bastante más accesible. Es en realidad lo que se hace con las famosas encuestas de opinión. No se le pregunta a todo el mundo, sino que solamente una muestra de los ciudadanos. Hay muchas situaciones en las cuales hay abundantes testigos, o sea, lo que en su momento cuando hablábamos de, ¿cómo se llama?, de problemas a meter completos, nosotros probablemente habríamos llamado certificados. Si los certificados
los testigos de que X cosas ciertas son comunes. Bueno, si no tenemos ninguna manera concreta, digamos, de construir una opción es simplemente construir alguna cosa al azar y verificar si es testigo. ¿Sí? Si hay suficientes, en el fondo nos va a tomar pocos intentos en dar con uno y por lo tanto estar en condiciones de demostrar lo que estamos diciendo. O al revés, si tenemos la certeza que son frecuentes y después de, qué sé yo, 30 intentos no hemos encontrado ninguno, tenemos razones para tener una fuerte sospecha de que realmente el testigo no existe y la propiedad del caso no se cumple. Otra idea es alguna especie de huella digital que nos permita en el fondo poder comparar dos grandes estructuras, comparando simplemente la huella digital y no necesariamente el objeto completo. Claro, existe la posibilidad de falla, es que, por ejemplo, no sé, o sea, en el bus se le quedó una carta y la carta se perdió. ¿Sí? Ahí la cosa falla. Bueno, reordenar. Hay algoritmos que son bastante ingenuos con buen rendimiento en promedio, siempre y cuando se le entreguen los datos al azar. El caso clásico nuevamente es el caso Quicksort. Si programamos Quicksort de forma ingenua, usamos siempre como primer elemento como pivote, el rendimiento a cero random, si es que algún pastel se le ocurre entregarnos los datos ordenados. Solución para evitar esa clase de cosas y otras cosas más también es simplemente tomar los datos que me dan originalmente, ordenarlos al azar y ordenar después con un Quicksort más o menos ingenuo de resultados. Estamos en el fondo borrando la falta de orden que hay y estamos suponiendo que el algoritmo funciona muy bien con datos ordenados al azar. Con el tema de balance de carga. Una solución simple para balancear carga es simplemente no asignar, por ejemplo, por turno, sino que simplemente ir asignando al azar. Resulta incluso que obtenemos la mayor parte de lo que se gana por la vía de consultar a todos los participantes, quién es el que está más desocupado en este momento como para tirarle a ese la pega, basta con consultar a dos. Romper simetría, en el caso de computación distribuida, si asignamos las tareas que hay que resolver al azar y hay suficientes tareas, digamos, la probabilidad de que terminemos asignando la misma tarea a dos procesadores es bien baja. Estamos tal vez dispuestos incluso a pagar el costo que eso significa. Y no requiere que se pongan de acuerdo, que puede ser bastante complejo de hacer precisamente por el hecho de que estamos hablando de un sistema distribuido. Caching. Si ustedes se fijan en qué es lo que es esta cosa, se refiere precisamente a elegir una posición al azar en el arreglo en el cual queremos guardar los datos y ponerlo ahí. Ese es más o menos el modelo, por lo menos conceptual, que hemos armado respecto de esto. Obviamente un poquito distinto, pero en general eso es. Resulta que esa hoy en día es la técnica de búsqueda más usada precisamente por ser muy eficiente. ¿Sí? Ustedes conocen Python
los diccionarios de Python usan hashing. Y cerramos el semestre hablando de algoritmos aproximados. Si el problema es demasiado complejo para resolverlo de forma exacta, una opción es conformarnos con alguna solución aproximada. ¿Cómo lo obtenemos? Una idea es usar lo que se conoce como numerística, una idea que intuitivamente es razonable, que el tujímetro nos dice que debiera dar una solución no demasiado mala, por lo menos. Debería ser una buena solución al problema. Probablemente no la mejor, pero no debería andar demasiado lejos, no debería ser la peor posible. Un algoritmo aproximado es lo mismo anterior, pero sazonado con obtener alguna clase cota que me diga qué tan mala puede ser la solución que el algoritmo entrega, de manera de tener alguna idea de qué tan perdidos podemos estar. Resulta, curiosamente, que los problemas difieren en el grado de aproximabilidad, palabra inventada ad hoc para este programa. Hay problemas para los cuales solo hay una cuota razonable, una cuota infinita, digamos, que se puede obtener en tiempo polinomial en caso de que P sea igual a NP, cosa que todo el mundo duda que sea cierto. Por lo tanto, el que haya esa cuota polinomial en realidad es el sueño del pibe, digamos, pero difícilmente se ha logrado algún día. Hay otros algoritmos para los cuales hay una cuota constante. O sea, conocemos un algoritmo que me da un resultado que estamos, por ejemplo, buscando un mínimo, me entrega un resultado que garantizadamente es solo más dos veces el mínimo. Suena re feo, digamos, pero si estamos hablando, por ejemplo, del algoritmo del vendedor de acero, si estamos hablando de que queremos visitar, estamos considerando miles de clientes, el que me garantizan a lo más el doble y no 300 o 1000 veces más, ya es una gran ganancia. Hay casos de cuotas que crecen con la instancia. Caso set cover, que en realidad es lo que uno esperaría. O sea, mientras más grande el caso que estoy tratando de resolver, más grande es el error que cometo con mi algoritmo no tan brillante para resolverlo. Y finalmente vimos que hay problemas con PTAs o incluso FPTAs. Un PTA básicamente es un esquema, en realidad podríamos llamarlo incluso una colección de algoritmos en las cuales yo puedo elegir un épsilon que me determina qué precisión requiero de un resultado y según ese épsilon me hace el cálculo y el cálculo del caso es generalmente mientras más chico sea el épsilon, mientras más ajustada a la solución que estoy pidiendo, más costoso resulta. Si es que ese más costoso resulta que es polinomial, también en el 1 partido por épsilon, o sea, el error que estoy dispuesto a tolerar en la solución, se habla de FPTAs. Lo que hicimos, en resumen, fue la rápida revisión de algunas técnicas importantes de diseño de algoritmos, cómo analizar algunos algoritmos en el ámbito numérico y cómo diseñar algunos algoritmos en el ámbito numérico, cómo diseñar y cómo analizar algunas técnicas, digamos, en algoritmos de tipo combinatorio. El análisis detallado del rendimiento
de algoritmos fácilmente llena varios tomos llenos con matemáticas bastante sofisticadas. Nótese que este ramo, lo que nosotros hicimos acá, fue enfatizar más el aspecto de estrategia de cómo inventar algoritmos y cómo analizarlos, y no fijarse en áreas de aplicación concretas. Por ejemplo, hay todo el tema de algoritmos que manipulan grafos, que es una subárea especializada. Hay una montonera de algoritmos que trabajan con palabras, por ejemplo, buscar un patrón en una palabra, que lo discutimos a la pasada cuando hablamos del algoritmo Cat-Rabin, por ejemplo. Tenemos todo el área de que tiene que ver con algoritmos geométricos, cálculos que tienen que ver con la geometría de las cosas. Está todo el tema de hacer cálculos con números, de determinar si un número es primo y otras cosas más, o en general álgebra, que nos dan, por ejemplo, no sé, un grupo y queremos hacer alguna clase de cálculo en eso y determinar un elemento del grupo que tenga ciertas propiedades. Ahí tenemos un área de problemas distintos. Está todo el enorme área que tiene que ver con asignación de recursos y aquí algoritmos geométricos. Ordenar la materia según el área donde se aplica es otra opción para organizar un ramo como este, pero en lo personal yo prefiero la organización de más bien el tema desde el punto de vista un poco más lejano, digamos, cómo puedo enfrentar problemas en general y no cómo enfrentamos problemas en específico en un área concreta. Pueden buscar textos que apunten a resolver problemas en el área específica que a ustedes les interese, digamos, si es que lo necesitan. Eso es una rápida revisión de lo que nosotros hemos hecho este semestre. No sé si queda todavía algún tema a tratar. En realidad, como yo les decía, la materia como tal se acabó. Como también anuncié al principio de la clase, la próxima semana, lunes y martes, yo tengo otras actividades inamovibles y por lo tanto no voy a poder hacer clase. Le pedí a los ayudantes que dieran de coordinar con ustedes una ronda de consultas o traspaso de la materia, así que por favor estén atentos a eso. Después de eso ya viene Navidad, Año Nuevo, y nos veremos entonces recién el próximo año. Mis mejores deseos a todos ustedes para estas fiestas y espero encontrarme con ustedes descansados, entonces a la vuelta del descanso. Me parece que no hay más comentarios que hacer por el día. Vamos hasta acá. Voy a corregir muchas carencias, disculpen los patos. Voy a subir y también espero que no se aproveche de caer Zoom mientras lo cerramos y que registro el video. Buenas tardes a todos y hasta el próximo. Chao, chao.